Buenos días, señores y señoras. Otra vez, muchas gracias. Hoy hablo sobre el tema ya mencionado, un tema en Alemania muy importante. Empiezo con nuestra norma principal de ese tema, el artículo 19, párrafo 4, frase 1 de la Constitución alemana, la ley fundamental. Ese artículo contiene la llamada garantía de protección jurídica y define: toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público podrá recurrir a la vía judicial. Esa garantía constituye un derecho fundamental en la Constitución alemana. Su violación supone que el ciudadano pueda, entre otros, defender ese derecho ante los tribunales contenciosos administrativos y pueda presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal. En Alemania también llamamos a esa garantía de protección jurídica corona del Estado de Derecho. Eso significa que nuestro Estado de Derecho hoy acepta, maduro y seguro de sí mismo, que su actuar pueda ser controlado por jueces independientes y, eventualmente, pueda ser anulado. Esto no es obvio para un Estado, pero es especialmente importante en Alemania como una señal de que el estado de injusticia de la dictadura nacional socialista ha sido superado. Por supuesto, tal garantía de protección jurídica significa para un Estado que quiere ser un Estado de Derecho una tarea permanente para el Parlamento, las autoridades y los tribunales. Esa tarea permanente es difícil, pues una protección judicial efectiva del ciudadano puede afectar a otras tareas estatales que el Estado de Derecho también debe garantizar. Por ejemplo, el funcionamiento de la administración o la protección de la confianza de los ciudadanos en una decisión estatal ya tomada. En el Estado de Derecho, por lo tanto, una garantía de protección jurídica también tiene límites. Sin embargo, del rango constitucional de la garantía de protección jurídica de la ley fundamental alemana se desprende que el Estado de querer valerse de estos límites y quiera limitar la protección jurídica tenga que poder probar las razones para justificarlo y, a saber, razones de rango constitucional. Además, el rango constitucional de la garantía de protección jurídica significa que todas las normas de rango inferior al de la Constitución, es decir, leyes, reglamentos y ordenanzas, tienen que interpretarse de conformidad con la Constitución a la luz de la garantía de protección jurídica. También los otros métodos de interpretación de la ley, interpretación literal, sistemática, teleológica y la interpretación histórica, pueden ayudar a determinar con más exactitud el contenido de esta garantía constitucional. Como con otras normas legales, los resultados de esa interpretación a veces son controvertidos. A continuación, describo el resultado de la interpretación predominantemente preferido en Alemania. Si otra interpretación es mejor, adicionalmente la justifico. El artículo 19, párrafo 4, garantiza una protección jurídica judicial. Esto se trata de una protección jurídica de los ciudadanos por parte de jueces independientes. La protección jurídica de los ciudadanos por parte de las autoridades administrativas no es suficiente. Este resultado se basa en la interpretación teleológica e histórica de la norma. Hasta la introducción
hasta la introducción de los tribunales contenciosos administrativos en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX y, nuevamente, durante la dictadura nacionalsocialista, no había protección jurídica por parte de jueces independientes contra el Estado. Las madres y padres de la ley fundamental querían cerrar esta brecha en la protección jurídica de los ciudadanos cuando introdujeron la garantía de protección jurídica en la Constitución en el año 1949. Con las palabras «podrá recurrir a la vía judicial», el artículo 19, párrafo 4, se refiere a la vía ante los juzgados. Una protección jurídica solo ante la administración no basta para garantizarla. Por ese motivo, se habla preferiblemente de la garantía de la protección judicial o de la garantía de la tutela judicial. Para la materialización de ese artículo constitucional, el legislador creó, por medio de la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo, las normas necesarias. Aunque el texto del artículo 19, párrafo 4, no es del todo claro, los tribunales contenciosos administrativos deben garantizar la protección de los ciudadanos contra el poder público, esto es, ni tribunales civiles ni tribunales penales. La vía judicial garantizada por el artículo 19, párrafo 4 es, por lo tanto, la vía judicial administrativa. Esto puede justificarse con una interpretación histórica de la norma. Históricamente, la protección jurídica judicial contra la administración ha sido provista por los tribunales contenciosos administrativos desde 1863. Los padres y madres de la ley fundamental no querían cambiar eso. El artículo 19, párrafo 4, garantiza, según su redacción, la protección jurídica mediante los tribunales contenciosos administrativos contra el poder público. Entonces, esta norma constitucional no cubre la protección jurídica de los ciudadanos contra otros ciudadanos. No obstante, una protección jurídica de los ciudadanos entre ellos también es parte de cada Estado de Derecho. La protección de los ciudadanos en el proceso civil queda garantizada constitucionalmente en Alemania por el principio del Estado de Derecho basado en otra norma constitucional. Sin embargo, las palabras por el poder público no permiten reconocer claramente si con ello el artículo 19, párrafo 4, frase 1, se refiere a cualquier poder público, es decir, legislación, administración y jurisdicción. Los diversos métodos de interpretación de la ley llegan a la conclusión de que el artículo 19, párrafo 4, solo garantiza la protección jurídica contra las medidas de la administración. Históricamente, los tribunales contenciosos administrativos solo podían ser apelados contra medidas de la administración. Teológica y sistemáticamente se puede argumentar que los jueces contenciosos administrativos no deberían poder derogar las leyes de un parlamento electo democráticamente. Las demandas contra la validez de una ley formal son, por lo tanto, inadmisibles ante un tribunal contencioso administrativo. Esto no excluye que los tribunales contenciosos administrativos, al verificar la legalidad de una medida administrativa, también examinen incidentalmente la legalidad de la ley en la que se basa la medida administrativa. Pero incluso si los jueces administrativos consideran esta ley como viciada, no tienen permitido revocarla. Más bien, nuestra Constitución prevé para este caso que los jueces contenciosos administrativos presenten la ley ante el Tribunal Constitucional Federal.
El Tribunal Constitucional Federal, en nuestra Constitución, tiene el mismo rango que el legislador puede derogar una ley. Entonces, el artículo 19, párrafo 4, tampoco garantiza garantiza la protección jurídica contra las sentencias judiciales. De otra forma, cualquier decisión podría ser demandada nuevamente. Sin embargo, una protección jurídica infinita sería incompatible con otros bienes constitucionales, en especial con la seguridad jurídica. Si el artículo 19, párrafo 4, garantiza la protección jurídica contra la administración mediante los tribunales contenciosos administrativos, entonces también incluye el encargo al legislador de crear tribunales contenciosos administrativos y sus reglas del procedimiento. Esta tarea ha sido cumplida por el legislador federal con la adopción de la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo. Este código prevé juzgados contenciosos administrativos, tribunales contenciosos administrativos superiores y el Tribunal Contencioso Administrativo Federal. También regula sus competencias y procedimientos. De esta forma, la garantía de la tutela judicial se realiza por una jurisdicción específica, la jurisdicción contenciosa administrativa, una rama autónoma de la jurisdicción. Solo en caso de falta la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa frente a una afectación jurídica llevada a cabo por el poder público, la Constitución, según artículo párrafo 4, frase 2, abre preventivamente la vía judicial frente a actos del poder público, o sea, abre el camino ante los juzgados civiles. No obstante, este caso excepcional tiene únicamente una importancia teórica, porque el Código garantiza la tutela judicial con una cláusula general de competencia contencioso-administrativa. Según esa cláusula, el artículo 40, párrafo 1 de la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo da la posibilidad de acudir ante los tribunales contenciosos administrativos en casos litigiosos administrativos, siempre que esos casos no sean asignados a juzgados constitucionales u otros. De acuerdo con el artículo 19, párrafo 4, mediante la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo, la cláusula general de competencia contencioso administrativa y, con pocas excepciones, toda la protección jurídica administrativa se limitan a la protección frente a la violación de derechos públicos subjetivos, como ya he mencionado ayer. Por ese motivo, o sea, por dicha concentración en la protección frente a la violación de los derechos públicos, el término de derecho público subjetivo tiene una importancia notable para la garantía de protección jurídica y para la jurisdicción contencioso-administrativa alemana. Visto positivamente, el derecho público subjetivo es el objeto al que la garantía del artículo 19, párrafo 4 y la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo le proporcionan protección. Si se contempla negativamente, el término de derecho público subjetivo indica una calidad especial de una posesión o de un interés sin la que el ciudadano quedaría sin protección mediante los tribunales contenciosos administrativos. Todo esto indica que en Alemania la garantía de la tutela judicial y la jurisdicción contencioso-administrativa no sirven para garantizar legalidad de cada actuación del Estado. Es cierto que la tutela judicial y la jurisdicción contencioso-administrativa contribuyen a garantizar la legalidad de la actuación del Estado, pero solo en los casos
en donde el poder público menoscaba derechos públicos subjetivos del ciudadano y éste se defiende. Si no hay un derecho subjetivo menoscabado o si el ciudadano no demanda, entonces el Estado asegura la legalidad de su actuación de otra forma, o sea, con la garantía de la tutela judicial y la jurisdicción contencioso administrativo, sino con la obligación del poder del Estado emana del principio del Estado de Derecho para una actuación legal, así como por mediación de instrumentos de control externos a la jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo, a través de supervisión entre y dentro de las instituciones. Los derechos públicos subjetivos protegidos por la tutela judicial y la jurisdicción contencioso administrativa son los derechos fundamentales y los derechos públicos subjetivos que no tienen rango constitucional. Dichos derechos sin rango constitucional son creados por el legislador y pueden también surgir del derecho consuetudinario. El legislador los crea mediante normas jurídicas que no solo sirven a la generalidad, sino al menos también al individuo. La determinación de si la norma jurídica tiene como finalidad la generalidad o el individuo se hace mediante la interpretación. La interpretación es una función importante de la jurisdicción contencioso administrativa que obliga finalmente a los jueces en relación con la administración controlada que tiene que interpretar las leyes para poder actuar. Para poder interpretar si una ley ofrece a los ciudadanos a nivel individual un derecho público subjetivo, hay que tener en cuenta que el artículo 19, párrafo 4, parte de la existencia de esos derechos y de que su intención es protegerlos. Esta finalidad de protección no debe quedar vacía, manteniendo un número escaso de derechos. Por eso, y aunque en ocasiones se niega, se deriva un principio de interpretación. Si alguien es favorecido por una ley, se considerará este favorecimiento en caso de duda, no como un reflejo de derecho o de un mero interés sin protección, sino como un derecho cuya protección garantiza el artículo 19, párrafo 4. Nadie duda hoy en día de la posibilidad de la tutela judicial contra el poder público gracias a ese artículo y al artículo 40 de la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo. En cambio, ha surgido una gran discusión de cómo debe ser esta tutela. Es uno de los grandes temas actuales del derecho constitucional y administrativos. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre la existencia y el contenido de la tutela es impreciso, en particular en zonas limítrofes. Así, no se puede delimitar de forma precisa la realización concreta de la tutela de su existencia. Así que frente a un sí, no solamente existe un cómo, sino también un cómo no. Y ese cómo no describe un ámbito sin protección jurídica, de manera que en realidad se trata de nuevo de un sí de la tutela judicial. Entonces, la pregunta por el cómo del artículo 19, párrafo 4, recoge muchos interrogantes diferentes, pero al mismo tiempo conexos. Por ejemplo, la relación entre el ciudadano y el Estado o la relación entre los poderes públicos, legislativos, ejecutivo y judicial. Ya no hemos ocupado de uno de esos interrogantes, esto es, ¿cuándo garantiza una norma al individuo un derecho público subjetivo que al mismo tiempo le posibilite y delimite su protección jurídica? Otras de esas preguntas
Otra de esas preguntas es la relativa a la intensidad de control de las actuaciones administrativas por los jueces, por los juzgados contenciosos administrativos. A ese respecto se habla de la densidad de control. Ese término se utiliza frecuentemente cuando se trata de conceptos jurídicos indeterminados, de ponderaciones o del poder discrecional. De este amplio tema les quiero presentar a través de una pequeña materia del derecho que tan fuerte es la garantía de la tutela judicial en Alemania. Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales contenciosos administrativos no se ocupaban en Alemania del derecho de exámenes. El artículo 19, párrafo 4 y la cláusula general de competencias contencioso-administrativas provocaron un cambio de esta jurisprudencia. Al principio, el derecho de exámenes no era ni siquiera una materia propia del derecho, ya que en muchos sectores los exámenes están previstos: derecho escolar, universitario, formación jurista, de los funcionarios públicos, de formación profesional, etcétera, etcétera. Poco a poco fue creándose un sentido por los problemas jurídicos derivados de esa materia que causa el artículo 19, párrafo 4, ley fundamental. Por eso, el control judicial fue aumentado paulatinamente y contra de una gran oposición. Cuando en 1950 se plantearon ante los tribunales los primeros procedimientos contra exámenes en el marco de estudios de derecho, los ministerios contra los que se procedió trataron de eludir de hasta entonces inhabitual y para algunos indeseada consecuencia de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y la cláusula general de los tribunales contenciosos administrativos. Consecuentemente, aquellos trataron en un principio de sostener la tesis de que las comisiones examinadoras debían ser en sí mismas consideradas como tribunal y sus decisiones como jurisprudencia. Pero, en cualquier caso, los tribunales de la República Federal de Alemania no adoptaron la tesis de que los exámenes son jurisprudencia examinada por jueces. No obstante, destacados representantes de la doctrina constitucional y administrativa continuaron expresando sus dudas. Ante todo, contaría como argumento decisivo la ausencia de parámetros jurídicos de control para las decisiones evaluadoras en el marco de exámenes, siendo que los examinadores obtienen sus criterios de decisión a partir de la comparación, la experiencia y la orientación hacia una representación ideal preestablecida. No habría consecuentemente lugar para ningún tipo de control judicial a posteriori. De lo contrario, nos encontraríamos ante una transferencia en bloque de la responsabilidad de la instancia administrativa competente en materia de exámenes a los jueces y ante una exigencia al Poder Judicial que sobrepasaría sus capacidades. En ese sentido, la doctrina alemana desarrollaba la tesis de que el control judicial de la administración debía entenderse limitada cuando ésta opere en el ámbito de la apreciación y en aplicación de determinados conceptos jurídicos indeterminados. Bautizó la libertad de decisión del Ejecutivo sometida a un control limitado con el término margen de apreciación
y le atribuyó a dicho concepto la tarea de la subsunción de un determinado elemento material dentro de un concepto jurídicamente indeterminado, en tanto en cuanto el legislador haya admitido dicha limitación del control. El Tribunal Contencioso Administrativo Federal tomó postura, bien que en un obiter dictum señaló que bajo presupuestos delimitados, que sin embargo el tribunal no nombra, pudiera entenderse como constitucionalmente sostenible y ajustado a los fines perseguidos el reconocimiento de un margen de apreciación libre de control jurisdiccional a la administración. Precisamente, en relación con conceptos jurídicos indeterminados de contenido valorativo, como por ejemplo el de aptitud, se encontraría la capacidad de comprensión humana sometida en casos extremos a limitaciones naturales. A las exigencias derivadas de esa realidad vendría a dar respuesta adecuada la teoría del margen de apreciación. En el año 1959 se planteó ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal un caso sobre una colegiala que no había sido promovida al curso inmediatamente superior en la habitual progresión escolar. La instancia anterior, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Estado Federado Alemán Renania del Norte-Westfalia, aplicó la teoría del margen de apreciación. Así, en relación con la decisión de promoción a la clase superior siguiente, habría que contar con la existencia de un margen de apreciación a favor de la escuela que representaría un límite a la competencia del control posterior jurisdiccional. Y ello sobre la base de que la decisión valoraba una aptitud, esto es, una prestación intelectual de la examinanda con criterios científico-pedagógicos, siendo que dicha apreciación, de acuerdo con su esencia, no podría ser determinada mediante la aplicación de criterios generales y estrictos. Si el juez intentase en estos supuestos sustituir con la propia apreciación la realizada por la escuela, entonces habría que asumir el riesgo de que para todas las apreciaciones evaluativas negativas, en cuanto aparecieran en algún grado como dudosas, hubiera que edificar un sistema de superevaluación en el seno del orden judicial, conduciendo ello en perjuicio del Estado de Derecho a un caos para todo el sistema educativo y científico. El Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Estado Federado Alemán Renania del Norte-Westfalia, en el supuesto abordado una excepción del principio consagrado en el artículo 19, párrafo 4, Ley Fundamental de la Tutela Judicial Plena, a lo que el Tribunal Contencioso Administrativo Federal se adhirió posteriormente. Para este último, tanto los profesores como examinadores que juzgan el aprovechamiento del colegial o del examinando deben poder incluir en sus evaluaciones una apreciación general que no se dejaría controlar con posterioridad por ningún experto. La evaluación tendría lugar, además, en comparación con otros candidatos, pues solo así surgiría un promedio cuyo empleo haría posible la concesión de notas por encima o por debajo del promedio. Ese criterio lo obtendría el examinador a través de su experiencia
al igual que a través de otros exámenes. En consecuencia, estaría en concordancia con el sentido de un examen que el examinando únicamente demostrase su calificación ante el examinador competente para su prueba, pero no ante un experto en el marco de un posterior proceso judicial. En el mismo, el órgano judicial únicamente podría controlar si el examinador hubiera podido eventualmente partir de supuestos materiales falsos, hubiera desatendido principios de evaluación generales o si hubiese dejado guiar en su evaluación por consideraciones ajenas de la objetividad profesional. Únicamente estos serían los criterios jurídicos. Si ellos fueran revisados, se daría satisfacción a las exigencias derivadas del principio consagrado en el artículo 19, párrafo 4 de la Ley Fundamental, pero dentro de dicho marco jurídico decidirían el profesor y el examinador no de acuerdo con criterios jurídicos, sino como resultaría plenamente admisible conforme a su leal saber y entender. De dichos principios extrajo posteriormente el Tribunal Contencioso Administrativo Federal la conclusión de que el órgano judicial no debe examinar con posterioridad si la respuesta del candidato al examen hubiese sido correcta o falsa. Esa jurisprudencia condujo a una situación de control judicial menos intenso. Pese a algunas críticas provenientes de la doctrina, el tribunal se mantuvo durante más de 30 años fiel a la tesis de una muy amplia libertad del examinador en relación con el control judicial. Para la asentada jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo Federal sobre la limitación de la protección jurisdiccional en el ámbito del derecho de exámenes, supuso la conmoción el que el Tribunal Constitucional Federal en el año 1991 declarase dicha jurisprudencia como incompatible con la garantía de protección judicial efectiva del artículo 19, párrafo 4, y con el derecho fundamental a la libre elección y ejercicio de profesión y oficio. Para el Tribunal Constitucional Federal, el derecho a la libre elección de profesión u oficio únicamente puede verse limitado por el Estado en el supuesto y en la medida en que así se vea justificado sobre la base de bienes jurídicamente protegidos de superior rango. En ese sentido, los exámenes de Estado representan unas barreras a superar por el candidato antes de poder ejercer la profesión de su elección. La nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal supuso en ese contexto ante una revolución como una confirmación respecto de la jurisprudencia anterior. El Tribunal Constitucional Federal operó un desmembramiento del ámbito de libre apreciación del examinador, hasta entonces inaccesible al examen judicial en dos subaspectos, y procedió a la reducción de aquel suprimiendo uno de estos. Así, mientras que de ahora en adelante el órgano jurisdiccional puede entrar a examinar las cuestiones propias de la especialidad objeto de examen y que son materia de disputa entre examinador y examinado. Es la dimensión revolucionaria de la nueva jurisprudencia. Únicamente podrán entenderse cubiertas por el margen de apreciación, esto es, continuarán estando amparadas como la jurisprudencia precedente por el margen de apreciación las
por el propio Tribunal Constitucional Federal, así denominadas valoraciones específicas del proceso examinador. De la no susceptibilidad de control de las valoraciones específicas del proceso examinador, se sigue que para el ámbito cubierto por las mismas se veía limitada la garantía de tutela judicial, en cuanto que con ello se está ante una injerencia en el ámbito de un derecho fundamental, la misma debe encontrarse constitucionalmente justificada, pues, de lo contrario, se estaría ante un quebranto de la norma constitucional. Justificación que, a su vez, debe participar también del rango constitucional o, al menos, debe poder derivarse de un mandato constitucional. Las argumentaciones que tradicionalmente habían venido intentando justificar el margen de apreciación del examinador no observaron, sin embargo, suficientemente dicha exigencia impuesta por el principio del superior rango de la Constitución en su proyección sobre el examen de la admisibilidad de la limitación de derechos fundamentales. En contraste con ese déficit, el Tribunal Constitucional Federal reconoció claramente la exigencia de la aplicación del referido imperativo de justificación constitucional de la limitación, en tanto en cuanto hace mención explícita de una nueva fundamentación para la limitación del derecho de tutela judicial, consistiendo esta en la apreciación por el alto tribunal de que el ámbito de apreciación exento de control en el contexto de las valoraciones específicas del proceso examinador se ve justificado ante todo por el principio de igualdad de oportunidades de los examinandos. Un examinando que eventualmente pudiese ver mejorado la evaluación específica de su examen de resultas de un proceso ante la jurisdicción administrativa conseguiría con ello y en relación con los otros examinandos una nueva posibilidad de evaluación en contradicción con el principio de igualdad. En mi opinión, la revolución jurisprudencial operada por el Tribunal Constitucional Federal resulta en su conjunto demasiado débil y el elemento de confirmación de la línea jurisprudencial antigua demasiado acentuado. La garantía de protección judicial efectiva del artículo 19, párrafo 4, reclama una protección jurisdiccional en el ámbito de derecho de exámenes más efectiva. En primer lugar, a nuestro juicio, el ámbito de apreciación en derecho de exámenes no representa un instrumento destinado a garantizar la igualdad de oportunidades, sino antes, al contrario, una excepción al principio de igualdad, en el que se tiene que garantizar una igualdad de trato comprobable. La suposición de que en protección de los otros candidatos se hace preciso limitar la protección jurídica del examinando recurrente parte de la premisa de la existencia de una necesidad de protección de los otros candidatos que no existe. Un Estado que se dota a sí mismo preferentemente de un sistema de tutela de los derechos con carácter posterior, en el que la protección se despliega a instancia del recurrente concernido, es un Estado en el que se opta precisamente por una segunda oportunidad únicamente del recurrente. Ciertamente, hay que admitir la existencia de un margen de apreciación del examinador, porque el Estado no puede preestablecer en el abstracto los criterios necesarios para cada situación en que se produzca una situación de examen.
Un examinador debe poder estar, por tanto, en condiciones de examinar de acuerdo con criterios propios sobre la base de su experiencia. Pero ese margen de apreciación no implica el trazado de barreras infranqueables al control jurisdiccional. El examinador debe ponerse a sí mismo en condiciones de poder exponer sus criterios en el proceso judicial. La carga de la prueba en ese contexto le corresponde a la oficina de exámenes. Ejemplificado con su proyección sobre el derecho de exámenes, hemos tratado de mostrar en nuestra exposición en qué grado el artículo 19, párrafo 4, está en condiciones de reforzar sensiblemente la exigencia constitucional de una protección judicial efectiva de los derechos fundamentales. Es evidente que los exámenes, en cuanto a limitaciones de la libertad de profesión, encuentran su justificación en que con su misma existencia se protege a la ciudadanía frente a los imprevisibles perjuicios que pudieran derivarse del ingreso en determinadas profesiones de personas en las que no concurriesen los conocimientos específicos indispensables a las mismas. Pero igualmente resulta preciso, desde nuestro enfoque, que en los casos conflictivos se arbitren mecanismos para que ante la jurisdicción se pueda comprobar que el Estado en la realización de un examen ha trazado correctamente la frontera que discurre entre la protección del interés de la generalidad de los ciudadanos y el derecho a la libre elección y ejercicio de su profesión que corresponde al examinado. Precisamente es en esta sede en donde se hace manifiesta la relevancia del artículo 19, párrafo 4, siendo consecuente que el control jurisdiccional en protección del derecho fundamental a la libre elección y el ejercicio de profesión se extienda también a los exámenes, ganado progresivamente en intensidad. Progresión que en absoluto hay que contemplar como un proceso cerrado. Aún se puede seguir constatando la permanencia de lagunas en la protección jurídica, algunas de las cuales, sin embargo, se podrían hacer desaparecer sin dificultades significativas, como por ejemplo, arbitrando una posibilidad de comprobación de los hechos más segura mediante mejores mecanismos de protocolización de los exámenes. Muchas gracias.